tengan todos. Gracias, Charlie. Mire, qué bendición es que podemos estar otra vez en casa y estamos de manteles largos, aunque hoy solo de manteles largos. Generalmente cada año, tradicionalmente hacemos un banquete para toda la iglesia. Bueno, hacemos, ¿no? Ya sea que lo encargamos o las hermanas ahí se hacen más guapas y hacen un banquete para toda la iglesia. Pero hoy va a ser solo los manteles, porque con el corazón estamos agradecidos al Señor, pero no podemos tener esa convivencia entre toda la iglesia comiendo juntos. No podemos por cuestión de sabiduría. Pero el corazón está lleno de gozo al Señor por un día más, un año más, un culto más, y por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y por supuesto los que están conectados en este momento. ¿Qué les parece si antes de seguir vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle su bendición, su dirección a través de su palabra? Vamos a orar. Querido Padre, gracias te doy porque, como bien decía el canto, Señor, mi alma te bendice hoy, Señor. Son tantas y tantas bendiciones que no vamos a acabar, Señor, en la eternidad de hablar bien de ti, Señor. En lo que respecta a nosotros son palabras, Señor, pero que en lo que respecta a ti, cuando tú nos bendices, son hechos, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te suplicamos que nos hables en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En 1966, cuando Mao Zedong comenzó una campaña con su famoso libro, que era obviamente un ataque, una guerra contra el cristianismo. 1966, estoy hablando de 55 años atrás, cuando estaba convulsa esa sociedad y se empezó a perseguir al cristianismo de aquel entonces. Pero resulta que en ese tiempo se cree que había alrededor de 1 millón de cristianos, lo cual es una cifra considerable. 20 años después, aún en la cúspide de la persecución más agresiva en ese país donde él gobernaba, 20 años después, el número de cristianos dice que fue exponencial, porque se cree que llegó a 50 millones. Esto quiere decir que en medio de la persecución tan fuerte que en carne viva la vivieron los hermanos, lejos de acabar con el cristianismo, en una ocasión apilaron Biblias, por supuesto, y las quemaron, y hubo una persecución grande contra la iglesia. Lejos de ello, la iglesia fue bendecida en medio de una circunstancia atroz. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa la circunstancia, no importa el momento, el Señor ha bendecido a su iglesia. Y de esto quiero tratar esta hermosa mañana. El tema es: nos bendijo, como está en la Biblia, nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición, lo cual no falta una sola. Dice la palabra: nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sabe cuál es la dicha de este sermón? Que lo puede conectar con el de la semana pasada. Porque el de la semana pasada tenía que ver con Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, los primeros versículos, donde Pablo le dijo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ese era el tema de la semana pasada, no lo vamos a repetir. Pero también lo puede conectar con el libro de los Hechos que estamos estudiando prácticamente verso tras verso. Así que este tema está basado en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios capítulo 1. Ahí vamos a comenzar esta hermosa mañana. Y voy a leer el versículo número 1. A mí de entrada me parece una entrada, la introducción de la carta, que quiero decirles que del versículo 3 al versículo 14 es un todo. Es verdad, nosotros lo tenemos en versículos, pero del versículo 3 exactamente al versículo 14 es un todo en el original en la cual se escribió esta hermosa carta. Voy a leer versículo 1 y versículo número 2. Dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De entrada me parece impresionante que la iglesia, en este tiempo en que escribe Pablo esta carta a los Efesios, estuviese formada por personas, y voy a decirlo acá, impensables. Personas que en nuestra racionalidad, en nuestra lógica humana, decimos, ese no puede ser cristiano. Ese nunca se va a convertir a Cristo. Personas impensables. Por ejemplo, de entrada, por eso les dije, para mí desde la primera palabra me impresiona el texto. ¿Cómo comienza? De manera tradicional, como se escribía cualquier carta en ese tiempo, pero comienza con el nombre de ¿quién? Y no era un perseguidor de cristianos, como vimos en Hechos 9. O sea, es una persona impensable que se convirtiera. Por eso él dice apóstol de Jesucristo. Él no presenta sus credenciales filosóficas, no presenta sus credenciales académicas. Él dice que era un mensajero, el último como un abortivo. Me apareció a mí, dijo el mismo Pablo. Así que dice apóstol de Jesucristo. Me parece de entrada impresionante que la iglesia esté formada por personas impensables. Pablo y todos aquellos que formaban Éfeso en su tiempo. Pero ¿no acaso también esta iglesia o todas las iglesias cristianas, o hablamos de la iglesia en general, no está compuesta por personas impensables? O sea, honestamente hablando, jamás en mi vida yo me vi aquí hace 40 y pico de años ser un pastor y predicar la palabra. Jamás me vi en ese escenario. Y las personas que me conocieron antes de ser cristiano jamás estarían pensando que yo fuese un pastor. Por eso la iglesia es de manera impresionante de entrada personas impensables. Ahora, el tema de la carta, por supuesto, es Jesucristo. El tema de la carta que escribe Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, el tema es que sigue siendo Cristo. Sigue siendo Cristo. Dice la palabra de Dios a los santos y fieles. Si alguien por casualidad, si alguien aquí considera que un santo es un muñequito o una imagen o alguien al cual hay que pedirle o hay que canonizarlo, esperar evidencias canónicas que esa persona haya hecho un milagro, déjeme decirle que a la luz de la Biblia todo cristiano es un santo. A la luz de la palabra del Señor, todo verdadero creyente que haya nacido de nuevo en Cristo es un santo. Pablo no le escribe a las imágenes en su tiempo, le está escribiendo a los hermanos. Le está escribiendo a la gente viva en Éfeso, a los santos. Pero hay algo más que nos acota el pasaje. Porque déjeme decirle que el santo, hablando bíblicamente, el santo es una persona fiel. Eso dice, está conectado. Santos y fieles, no podemos desligar. No podemos desligar que una persona es santa pero no es fiel. Si es santo, es fiel. Si es fiel es porque es santo. O sea, a la luz del Nuevo Testamento, una persona creyente es una persona apartado para Dios y se ha apartado del mundo. De tal modo que un creyente es santo por definición. Santo judicialmente hablando, Dios lo declara santo por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que somos declarados santos. Dios Padre nos ve como santos. Y hermanos, cada nuevo nacido, cada cristiano verdadero, vamos ahora por la nueva naturaleza desear ser como Cristo, desear ser santos. Y está el imperativo: sed santos porque yo soy santo. De manera que un cristiano es un santo. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Estoy hablando de cristianos verdaderos. Así que un santo es además una persona fiel.
Así que la iglesia está compuesta de santos creyentes vivos, en cada iglesia local, no muertos. Hermanos, no se requiere que le canonicen a usted por alguna iglesia, ¿sí o no? Esta iglesia no va a canonizar a nadie, ni al pastor, a nadie. Porque Cristo ya nos ha santificado. Porque somos santos en Cristo. Cuando Pablo habla, voy a dar un ejemplo nada más, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios. Ahora, esto es interesante porque la iglesia de Dios de Corinto, pues la mayoría sabemos que era una iglesia con todos los dones habidos y por haber, pero una iglesia dividida. Era una iglesia con problemas de raíz, de carácter espiritual. Yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, y uno aparentemente más abusado y más espiritual dijo, yo soy de Cristo. Una iglesia con problemas de matrimonio, una iglesia con problemas en la cena del Señor, una iglesia con problemas de inmoralidad en la iglesia. Pero mire qué dice la palabra a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Dios nos hace santos en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan su nombre. Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que un santo es una persona viva, es una persona que ha creído en el Evangelio, es una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Ese es un santo para Dios. Cristo lo hace santo y llama a que sea santo, apartarse del pecado. La santidad es apartarse del pecado. Además, Apocalipsis 2:10, siguiendo la línea, que un salvo es un santo y un santo es una persona fiel. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y qué más dice la Biblia? Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta qué. Hermanos, no puede ser que una persona sea salvo, sea santo, pero no sea fiel. Una de las grandes verdades, bendiciones para empezar, una de las grandes bendiciones que Dios ha hecho de manera que no lo entendemos, es que en primer lugar nos ha hecho santos y nos ha hecho fieles. Nos ha hecho santos. O sea, no entiendo, cuando no conocíamos el Evangelio, quizá le pedíamos a San Martín de Porres, o al Sagrado Corazón de Jesús, o al Santo Niño de Atocha, o a la Virgen del Carmen, o a la Virgen de Fátima, o a la Virgen de, no lo sé, o a los Santos Reyes de Tizimín. Yo me acuerdo cuando fui a Tizimín, era un pequeño, creo que fui con mi abuelita, y lo que más recuerdo es el olor a ruda, ¿no? Bueno, no, yo era católico. Olía a ruda, así increíble Tizimín. Y yo pensaba que era un santo. O sea, pensaba que eran los santos. Estoy yendo a visitar a los santos reyes de Tizimín. Amados hermanos míos, ¿sabe qué ha hecho? Una de las grandes bendiciones, la primera gran bendición, es que Dios nos ha hecho santos y fieles. Ruda es un arbolito que tiene un aroma rico, pero me trae a la memoria mi pasado. La primera bendición es que nos ha hecho santos. O sea, usted y a mí nos ha hecho santos. En vez que usted le pida a algún santo, que la Biblia no dice que le pidamos a un santo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los santos podemos interceder por otros, pero no tenemos el poder así como se supone que un santo lo hace en el concepto de la tradición. Pero la Biblia habla de que un santo es una persona fiel. Ahora bien, esta primera verdad también nos dice que la iglesia es nada sin la persona de Cristo. Y pareciera como que no tiene sentido que yo lo dijera, pero nosotros tenemos que tenerlo presente. Una predicación sin Cristo no es predicación. Puede ser moralmente aceptable, motivacionalmente, salen los hermanos animados, pero si no nos lleva a Cristo, esa predicación es pobre, aunque esté armoniosa y sea una célebre hablando en oratoria o qué retórica, qué sé yo. Pero si no nos lleva a Cristo, una iglesia no es nada sin la persona de Cristo.
Ahora, hay otro detalle que debemos observar aquí. Dice la Biblia, y Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? ¿Dónde estaban estas gentes? En Éfeso. ¿Se acuerdan ustedes el dato que yo les he dado en el libro de los Hechos y la semana pasada en 1 Timoteo? Pero por si alguien no lo escuchó, en Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba el gran templo de Artemisa. Y se practicaba ahí la prostitución sagrada. Y era un templo donde estaban columnas de mármol más, eran 127 columnas, de la cual solamente queda aparentemente una, y creo que medía 14 metros de altura, elaboradas con mármol. O sea, era impresionante. Todo el mundo estaba impactado de llegar a ese templo donde se adoraba. Estoy hablando de una cultura pagana, una cultura antimoral, inmoral. Y esto es maravilloso porque Dios levanta y pone una iglesia, la pone en ese lugar. Dios puso una iglesia en una cultura antivalores. Entonces es una de las grandes bendiciones, porque el tema es: nos bendijo con toda bendición espiritual. De tal manera que la iglesia está bendecida por el Señor, porque en medio de una cultura antivalores, con una vida inmoral, hermanos, Dios levanta una iglesia y la bendice y pone santos y fieles. No es que no tengamos luchas, no es que no tengamos pruebas, no es que no tengamos debilidades e incluso caídas quizás, pero es una iglesia santa y fiel. Y esa es una bendición que tiene que venir solo del Señor. No se trata de nosotros como hacemos énfasis, o como han hecho énfasis los hermanos. Se trata de la gracia del Señor. Es una bendición que en medio de una sociedad inmoral, donde hoy por hoy en la ciudad de Mérida se pueden ir al registro civil y casar 2 varones, y legalmente es aceptado ahora en esta, qué tragedia para aquellos que tuvieron la oportunidad de discrepar. Estaba yo conectado en vivo y no vi ni a ninguno que supuestamente nos representaba que defendiera a la familia, defendiera la ciencia, la biología. Nadie se paró. Hubo oportunidad de pararse. Parte de la culpa es nuestra como iglesia, que nos hemos alejado totalmente de la política y del mundo. Y no hay cristianos en los medios políticos santificados para hacer luz en medio de las tinieblas. Yo sé que es una idea errónea del siglo pasado, de la generación pasada, pero tenemos que ir al texto bíblico. Una de las grandes bendiciones es que Dios puso una iglesia donde el énfasis es Jesucristo. Una iglesia de gente pecadora pero santificada y fiel. Pero vamos al versículo 3. La primera bendición, porque dice la Biblia que nos bendijo con toda bendición. Segunda verdad, nos bendijo en Cristo. Versículo 3. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá está la frase que sería el tema del sermón: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición que tenemos, hermanos, es que si somos fieles y santos, no es por nosotros. La bendición que tenemos es que es por medio y en Cristo. Nos bendijo en Cristo. No es por la habilidad de ustedes y mía, ni siquiera es por su fidelidad. No es. Es porque es en Cristo. Toda bendición viene en Cristo. Pero otra verdad que yo puedo ver aquí es que la iglesia ha sido, dice la palabra, bendecida totalmente. Hermanos, no hay nada que Dios no nos haya dado en Cristo. Todas las bendiciones ustedes y yo las tenemos.
No sé cuántos creen eso. Toda bendición. A veces pensamos muy humanamente en las cuestiones del Señor, las cuestiones del reino de Dios. Olvidamos que las bendiciones vienen de arriba. Santiago dice toda buena dádiva. Si la Biblia dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición es toda bendición. ¿Cuántos han orado aquí diciéndole, Señor, dame más paciencia, dame más amor? ¿No hemos orado quizás en algún momento dado? ¿No es pecado orar así? No, no es. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe, pero ¿sabe que el Señor nos ha dado todo? Ha derramado su amor en nuestros corazones. No dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto. Tenemos todas las bendiciones, todas absolutamente. Y la Biblia de Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva, toda bendición viene del Señor. Cristo ha bendecido a su iglesia de manera total. ¿Cuántos creen eso? Hermanos, todas las bendiciones. A veces lo leemos muy deprisa, eso que nos bendijo con toda, pero vamos a pensar un poquito qué significa eso de que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pensemos un poquito esta mañana. Ahora, un detalle. No dice la Biblia que nos va a bendecir. No dice la Biblia que nos está bendiciendo. La Biblia dice que nos bendijo. Es un acto del pasado, aunque déjeme decirle que sí nos está bendiciendo y sí nos bendecirá, pero la Biblia dice que nos bendijo. Es un hecho del pasado, hermanos, de la eternidad misma de Dios. En otras palabras, el Señor ha bendecido a su iglesia como muy pocos saben, o muy pocos estamos conscientes de toda bendición espiritual. Por eso creo que a veces vemos el reino de Dios como un reino humano. Pero Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Ahora, la pregunta quizás, si hemos sido bendecidos, hermanos, como iglesia, lo escuchábamos en los testimonios, hemos sido bendecidos de manera increíble por el Señor. ¿Hay alguno de ustedes que todavía no es miembro de la iglesia? ¿Hay alguno de ustedes que, como bien decía Nicole, no están? O sea, si vemos que a la luz de la Biblia nos bendice en Cristo como iglesia, ¿hay alguien aquí que todavía no es miembro? O sea, si la palabra de Dios dice que hay toda bendición, que Dios bendice de manera total a la iglesia, como iglesia, ¿hay alguien que todavía le está pensando, ¿será que voy a ser miembro de esta iglesia? ¿Hay alguien de aquí que es cristiano y todavía le está pensando si se va a bautizar? Yo creo que sería algo que no deberíamos ni pensarlo. Si la Biblia me está enseñando que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, o sea, no hay nada que le haga falta. Toda bendición viene de arriba, viene del Padre. ¿Habrá alguno que se prive de imagínense, de tan grandes bendiciones? Si está todo de manera en caudales, podríamos decirle, o de manera abundante. ¿Hay alguien que le piensa para ser miembro de la iglesia? ¿Que le piensa para comprometerse si ahí está toda la bendición espiritual? Mire, hay que recordar lo que enseña Mateo. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Yo le puse aquí que era de bienes raíces, pero dice la Biblia, no dice la Biblia que era de bienes raíces. Simplemente era un hombre que encontró en un terreno un tesoro. ¿Y qué hizo este hombre inteligente y sabio? Habla del reino de Dios. Obviamente, ¿qué haríamos ustedes y yo si descubrimos que en un terreno hay un tesoro? Obviamente uno vende hasta el perro para comprar ese terreno que está el tesoro. Bueno, no venda a su perro porque sé que lo quiere mucho. Pero obviamente cualquier persona, aunque no sea un hombre de bienes raíces, sentido común, si encuentra un terreno que hay un tesoro inimaginable y está en venta el terreno,
Pues a lo mejor vendo la bicicleta, la licuadora, el coche y voy inmediatamente y compro ese terreno. Con tal de quedarme no solo con el terreno, sino con el tesoro que hay en el terreno. O bien el Señor explicó el reino de Dios como aquel mercader que tenía muchas perlas, era un experto y encontró esa perla preciosa y él tenía muchas perlas. Obviamente que hizo lo que haríamos cualquiera: vendo todas las perlas que tengo para obtener la perla de valor incalculable. ¿Y qué si entiendo esta mañana que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que esa bendición está en la iglesia? ¿Habrá alguno de ustedes que le piense para reservarse y privarse de todas las bendiciones que hay en la iglesia local? Ser miembro de la iglesia es una enorme bendición, porque el Señor dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no de manera individual, de manera colectiva como iglesia, pero también, claro, de manera individual. Pero como iglesia es una carta a la iglesia. Es Pablo escribiéndole a la iglesia, diciéndole: bendito. Él comienza alabando al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Habrá alguien que le piense: ¿será que me comprometo? Pero ¿cómo no me voy a comprometer donde hay pura bendición? Pura bendición. Ser de la iglesia de Jesucristo es de una de las mayores y más grandes bendiciones en esta tierra. Ser parte de la iglesia local es una enorme bendición. Es uno de los privilegios más grandes. Ser parte activa de la iglesia. Efesios dice, en el libro de Efesios más adelante, la actividad propia de cada miembro. ¿A cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión durmieron, pusieron su brazo aquí y cuando despertaron les pesaba el brazo y es algo, o como que se murió su brazo, ¿no? Ya lo, ¡ay, despierta por favor! Ando moviendo, ¡ay, me duele, me duele! ¿A alguien no le ha pasado acá? ¿O a todos nos ha pasado? Alce la mano el que le ha pasado. ¿Y los demás no duermen? ¿Nunca les ha pasado? Si algo no funciona en nuestro cuerpo, pues nos debe extrañar. Y hermanos, no es solamente ser miembro de la iglesia, es estar activo en la iglesia local, es estar comprometido en la iglesia local. Ahora bien, si Él nos ha bendecido como iglesia, una de las frases que yo he ocupado y he dicho infinidad de veces en la iglesia, uno de los motivos de la iglesia, ¿sabe para qué es? Para ser de bendición. Para ser de bendición. Si como iglesia no estoy siendo de bendición, me estoy limitando, me estoy privando, porque Dios nos ha bendecido para bendecir. Y podemos decir en conjunto o al unísono: aún en los momentos de mayor debilidad nuestra, nos ha bendecido, ¿sí o no? Cuando usted ha sido más débil y yo, o vulnerables, ¿no el Señor no nos ha dejado de bendecir? Es más, si el sol y la lluvia viene para pecadores y para justos, y usted a mí, cuando hemos estado en mayores flaquezas, incluso cuando usted se ha distanciado del mismo Señor, ¿le ha dejado de bendecir? Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que toda bendición espiritual, mis amados hermanos, en las mayores flaquezas, en las peores debilidades, nos ha derramado toda bendición espiritual. Que no nos demos cuenta, que lo pasemos desapercibido, que lo ignoremos, eso es otra cosa. Y aún en pecados nuestros, ¿no acaso su gracia ha sido mayor que cualquier tipo de pecados de nosotros? Su gracia es mayor. Ahora bien, usted se acuerda que en Génesis capítulo, bueno, no tengo el capítulo aquí a la mano, pero ahorita lo voy a buscar. Deme un segundito. No lo copié.
Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. En tu simiente serán, ¿qué dice la Biblia? Génesis 22, 18. Le faltaba un 2. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso dice la palabra. En tu simiente serán benditas. Se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, esa simiente de Abraham, ¿sabe quién es? Es Cristo. Esa simiente de Abraham es Cristo. Y en Cristo usted y yo hemos recibido toda bendición espiritual. La promesa hecha a Abraham nos ha alcanzado a nosotros los gentiles, porque serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición se alcanzó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, Génesis 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Sabe que esta promesa se cumple en nosotros hoy en día? Nosotros somos los gentiles. Y en Cristo Jesús se han alcanzado esas promesas de parte del Señor. Tenemos entonces dos verdades. ¿Cuáles son esas bendiciones en las cuales nos ha dado el Señor toda bendición espiritual? En primer lugar, a ustedes y a mí nos hizo fieles, nos hizo santos y nos hizo fieles. En segundo lugar, nos bendijo en Cristo. En tercer lugar, versículo número 4, versículo 4 dice de Efesios capítulo 1, según nos escogió, ¿en quién? Mis amados hermanos, no dependió de usted. No es que Dios vio anticipadamente que usted iba a creer, porque esto haría de Dios un ser pasivo. La salvación dependería entonces de algún mérito. Entonces Dios dijo, este va a creer en mí, entonces lo voy a escoger. Entonces usted escogió a Dios. Romanos 3:10 entraría en conflicto. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Y mire, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Sabe cuál? La tercera verdad de esa totalidad de las bendiciones es que Él nos escoge. Eso es difícil de explicar, por supuesto. Pero la Biblia dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes. O sea, no había dicho Dios sea la luz. Génesis 1. Dios no había dicho sea la luz. No había ni siquiera tiempo, ni día ni noche. Y el sencillo nombre que usted tenga, o el nombre tan bonito que usted tenga, Dios ya lo sabía. Dice un himno antiguo, Señor, tú me llamas por mi nombre. Hermanos, antes de que haya el universo total, Él le escoge a usted y Él me escoge a mí. ¿Y eso sabe qué es, hermanos? Esta es la tercera de todas las bendiciones que el Señor, todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y vuelve a repetir, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Cristo sin que logremos comprender cómo fue, lo cual hace que le amemos mucho más. Porque yo no entiendo por qué me escogió a mí, no lo entiendo ni sé cómo explicar. ¿Cómo es que me escogió a mí? ¿Cómo es que le escogió a usted antes que el mundo fuese hecho? ¿Cómo? ¿Por qué lo hizo Dios? Pero fue en Cristo. Pudo escoger a otro. Pudo dejarme a mí en mis pecados. Pudo dejarme a mí. Pero me escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo creo que debemos hacer lo que el salmista hizo en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Los bendigo con toda bendición espiritual. No le falta nada a usted. Y el hecho de saber que me escogió antes de la fundación del mundo, antes que se conocían a sus padres, se enamoraron, porque podemos ser el árbol genealógico, ¿de dónde vienen ustedes, no? Y algunos de ustedes dirán, pues yo la verdad es que soy yo vengo de Italia, o vengo de Rumanía, o de Grecia. Bueno, de alguna manera tuvimos que venir de allá, porque ni modo que brotamos aquí en el país, ¿no? De alguna forma. Pero antes de que todo eso sucediera, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que nos escogió en Él. Nos escogió, dicho de otra manera, como iglesia para vivir. No solamente es que nos escogió para vivir una vida santa delante del Señor. En un mundo antivalores. Y esto es lo que hacen el día de hoy como nunca, que la iglesia es esencial, sea esencial más que nunca. En los próximos años se van a dar cuenta ustedes y yo que el foco perjudicial para este sistema de este mundo pecaminoso es la iglesia. Lo que va a estorbar a este mundo, que va a estar fuera de contexto, van a ser los santos y fieles. Pero tenemos la dicha de que tenemos toda bendición espiritual. Tenemos esa bendición, que tenemos toda bendición espiritual. Dios escogió a la iglesia y la puso, mírelo bien, usó a Timoteo y a Pablo, pero Dios escogió a los de Éfeso para ponerlos en el corazón mismo del paganismo. Y la iglesia del Señor en pleno siglo XXI la escogió en medio de la pandemia para hacer luz en las tinieblas, sal en la tierra, en medio de un mundo de antivalores, donde se van a legalizar muchas cosas. Quizás el día de mañana se va a legalizar la pedofilia y muchas otras cosas descabelladas que usted puede imaginar y ver y pensar. Pero Dios escogió a la iglesia para ser una fuente de bendición en una sociedad corrupta, en una sociedad caída. Cuarta verdad, versículo número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? La cuarta verdad, hermanos, toda bendición espiritual es que nos predestinó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos. Ahora, la cuarta verdad es que nos predestinó en amor. El Señor nos eligió, nos predestinó por puro amor, para que nos adopte como hijos suyos por medio de Cristo. Y la segunda parte, la última parte del versículo 5 me encanta. ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad. Dicho de otro modo, Él nos elige, nos predestina porque Él quiso. Y esto, hermanos, no nos debe llenar, lejos de llenarnos de orgullo, llenarnos de humildad. Porque en la justa medida de las cosas, todos y cada uno de nosotros, si queremos la justicia de Dios, todos debemos estar en el infierno ardiendo en este momento. Absolutamente todos. ¿Qué vio Dios en nosotros? Pecado. Eso vio. Pero el amor del Señor fue tan grande que nos predestinó y nos adoptó. Porque hijos de quién éramos antes? Hijos de ira, hijos del diablo era cada uno de nosotros. La gente en su mayoría piensa que todos son hijos de Dios. No es cierto. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia dice que hay hijos del diablo, que éramos todos nosotros, pero por su misericordia nos ha hecho hijos adoptados. Nos adoptó. Y no importa que somos adoptados, tenemos todas las bendiciones del Señor. El único hijo de Dios es Cristo.
Pero nosotros somos adoptados, pero somos sus hijos. Así que la cuarta verdad es que nos predestina en amor. Y somos predestinados para vivir como hijos de luz. Y hermanos, y entre tantas grandísimas bendiciones, porque yo no entiendo cómo Dios nos haya escogido cual vida perdida que llevábamos, ¿sí o no? ¿No éramos nosotros perdidos en este mundo, sin Dios, sin esperanza? Y nadie quería buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y sin embargo Él derramó toda su bendición espiritual y nos eligió a ustedes y a mí. Cambió ese duro corazón que teníamos de piedra, de roca, y lo hizo latir para ser un corazón de carne. Nos dio una nueva naturaleza, nos dio vida. Dice Efesios, y Él os dio vida, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que lejos de enorgullecernos ante grandísimas bendiciones, ¿cómo podemos ser en el día de hoy como iglesia indiferentes? O sea, así me explico este pasaje de manera práctica. ¿Cómo es posible, si tú eres un hombre ya santo, una mujer santa, si ya el Señor nos llama a fidelidad, cómo es posible ser indiferente al Señor, a nuestra iglesia? Si nos bendice con toda bendición espiritual, si nos eligió antes de la fundación del mundo, nos predestinó, ¿cómo ser indiferente? O sea, indiferente es que me da igual voy o no voy. O sea, vamos, mis queridos hermanos, al trabajo de lunes a sábado. Vamos a comer en un restaurante. Vamos a una plaza comercial. Yo estoy hablando de la incongruencia. Vamos a todos lados, pero no venimos a la iglesia. ¿Cómo en el súper que se fumó el virus? Hablo de congruencia. Nos vamos a la playa, pero somos indiferentes teniendo toda bendición espiritual. Inactivos. ¿Cómo podemos ser activos si Él nos ha elegido? Si éramos unos viles pecadores, lo seguimos siendo, pero ahora perdonados. Nos ha hecho santos, nos ha hecho fieles. Nos eligió, nos predestinó en amor. Nos escogió en Él. ¿Cómo ser indiferentes? ¿Cómo ser inactivos? O sea, no puedo entender que alguien sea inactivo en su iglesia si se supone que es un santo y es fiel. Si se supone que somos santos y fieles, ¿cómo ser inactivos en nuestra iglesia local? O somos o no somos. Es fácil portar una playera cristiana, ¿verdad? Un logotipo, un versículo. Es decir, ponerlo acá atrás o no sé. Eso cualquiera lo puede decir. Cualquiera puede bautizarse, cualquiera puede bautizarse. Cualquiera puede estar en la lista de membresía, cualquiera. Ser el número 103. Pero la Biblia habla de santos y fieles. Habla de los elegidos y los predestinados. Y cuando habla de eso, es imposible entender que un hermano sea indiferente, que sea inactivo, que esté distante con respecto a la iglesia del Señor. O sea, me medio conecto los domingos. No, o sea, no va de acuerdo a. No va de acuerdo, es una contrariedad. Es algo contradictorio. Quinta verdad, nos hizo aceptos en el amado. Dice el versículo 6, y esto es congruente, porque Pablo está diciendo para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, yo no puedo, por eso comienza el versículo 3, bendito sea el Padre de Dios, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si somos creyentes nosotros, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Y lo más que podemos hacer es bendecir al Señor, ¿sí o no? Porque nos sacó de la vana manera en la que vivíamos. Y además nos bendice con toda bendición espiritual. Esas son las bendiciones espirituales. Si me ha hecho santo,
me ha hecho fiel. O sea, lo congruente es que yo sea fiel. Si me escogió en Él, si me predestinó para adoptarme como hijo suyo. Entonces lo que dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Algo maravilloso es su gracia. La gracia es algo que no merecemos, favor no merecido. Esa es la gracia. O sea, no merece ser bendecido por el Señor. ¿Alguien merece aquí la gracia del Señor? Nadie. Porque por definición no la merecemos. Por eso Pablo está diciendo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, esta palabra está interesante, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa eso? Nos hizo aceptos en el amado. En el día de hoy nosotros, que no está mal, decimos, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador personal, o lo acepto como mi Salvador personal. No está mal. Pero desde otra perspectiva paulina, en verdad es que sí, nosotros le aceptamos como responsabilidad humana creer el Evangelio, pero por encima de nuestra profesión de fe está que Él nos aceptó a nosotros. En Cristo somos aceptados. Él nos aceptó. Esta es la idea. Desde la perspectiva de la gloria de su gracia fue que Cristo nos aceptó en amor. El Padre nos aceptó por medio de Cristo. Él nos aceptó. Sí, yo creí el Evangelio, sí es cierto. Yo me arrepentí. Pero ¿sabe una cosa? Usted se arrepintió. Usted creyó porque usted era un elegido. Porque Dios le predestinó. Por eso creemos. Y todo elegido se arrepiente. Dios pudo habernos dejado a todos en la miseria. ¿Y sabe qué? Seguiría siendo bueno el Señor. Seguiría siendo justo y santo. A nosotros nos ha dado gracia que no merecemos. Y a otros los ha dejado en la justicia divina. No ha sido justo, no ha sido injusto Dios. Por algo Pablo en 1 Timoteo 1, 13, 14 dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Y todos acá seguramente pudiéramos decir lo mismo. Antes yo era esto, era aquello, era lo otro, era esto. Y Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Quién lo recibió? ¿Pablo acaso buscaba a Cristo? Sí, para matarlo a sus cristianos. ¿Fue Adán que buscó al Padre después que pecó? Hermanos, la iniciativa siempre ha sido de Dios. Siempre Él nos ha buscado y nos ha encontrado. Juan capítulo 6 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Usted ha venido a Cristo, es porque Dios ha tocado su corazón. De tal manera, hermanos, que esto nos humilla. Esto debe hacer una iglesia que esté más apasionada por su Cristo. Más apasionada, más entregada al Señor, más fervorosos. Porque no merecemos ninguna de sus bendiciones. Ninguna, no hay mérito alguno. No hay mérito propio. Dice Pablo, mas yo, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Igual que nosotros, la gracia ha sido más abundante. ¿Qué era usted y yo? Dios buscó a Pablo y lo encontró. Dios le buscó a usted y a mí y nos encontró. Nos aceptó en el amado. Él le aceptó a usted. Como Adán cuando pecó, ¿qué has hecho? Dios Padre ha tomado siempre la iniciativa. Y debemos estar, nuestro corazón debe estar rebosando de alegría. Porque lo único que podemos hacer es bendecir al Señor. Y bendecir al Señor es hablar bien del Señor, hablar bien del Señor. Eso es bendecir. Cuando Dios nos bendice, lo hace con hechos. Quizás seguramente no pueda hablar tan bien de nosotros, ¿sí o no?
no podrá hablar bien de nosotros por lo que somos, pero nosotros no podemos cansarnos de hablar siempre bien de Dios, porque ha sido bueno, porque ha sido misericordioso. Sexta verdad, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos hizo santos y fieles, en primer lugar. En segundo lugar, nos bendijo en Cristo. Tercer lugar, nos escogió en Él. Cuarta verdad, nos predestinó en amor. Quinta verdad, nos aceptó en el amado. Sexta verdad, nos redimió por su sangre. Dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre. Y esto va de la mano, no se puede desligar. Si me redime, me perdona. Y si me perdona, me redime. ¿Pero qué será redención? Bueno, tiene dos aspectos la redención. La primera significa comprar. Eso significa. Pero la segunda acepción de esta palabra significa liberar de la esclavitud. Liberar o liberar. Por un lado comprar, pero por otro lado liberar a un esclavo. Ahora la palabra redención, voy a dar algunos versículos en el Salmo 49:8, porque la redención de su vida es de gran precio. Ahí aparece este salmo diciendo, porque la redención, la compra, la liberación es de gran precio. En el Salmo 111, versículo 9, dice una promesa: redención ha enviado a su pueblo. Redención ha enviado. Otra vez, compra, liberación ha enviado a su pueblo. El Salmo 130, versículo 7 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y Pablo dijo: en quien tenemos redención por su sangre. Toda bendición espiritual no solamente involucra la elección, la predestinación, el hecho de que nos haya aceptado, que nos haya adoptado, además implica la redención. Miren todas las bendiciones espirituales, y es que no las voy a abarcar hoy todas, pero dice la Biblia que tenemos redención. Lucas 2:38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Una mujer anciana que vivió viuda y estuvo en el templo, estaba hablando de Cristo recién nacido. Dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban. ¿Qué? ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Ser redimido, ser comprado, ser liberado. Y cuando vio a Cristo, esta anciana, dijo entonces el texto, dice el texto, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Esta hermana hablaba a todos los que esperaban la redención. Romanos 3:24, estoy citando nada más para entender un poco la palabra redención. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y déjeme darle algún dato más. La palabra de Dios dice que en Cristo tenemos redención por su ¿qué? Por su sangre. Una de las grandes bendiciones, además que nos ha elegido, además que nos ha predestinado, además de todo lo mencionado, es que nos ha comprado. Es que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Totalmente. ¿Sabe cuál fue el precio? Su propia sangre. Su propia sangre. Y con esa sangre derramada en la cruz, ya que la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Todos los animales que se mataron en el Antiguo Testamento solamente eran figuras de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora los que están viendo en grupos pequeños, están viendo la pregunta que le hizo Isaac a su padre cuando Dios Padre le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y el cordero, ¿quién proveerá cordero para el holocausto? Y hay una conexión que hace el autor del libro
Cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios. Como si contestara la pregunta del libro de Génesis, en esa historia de Abraham e Isaac. ¿Dónde está el Cordero que va a ser para el sacrificio? Y pareciera que Juan el Bautista le está diciendo, después de varios miles de años: he aquí el Cordero de Dios, y es Cristo. Él nos ha comprado con su sangre preciosa. ¿Acaso, hermanos, esto no es un llamado para la iglesia a ser fiel? ¿A vivir en santidad? ¿A estar comprometida con nuestro Dios, con nuestro buen Dios? Pero la Biblia habla de un aspecto que yo siempre lo digo: disfruto del Señor. Y estoy seguro que ustedes conmigo lo disfrutamos también. Resulta que hay una gloriosa fiesta judía que se llama la fiesta del Yom Kippur. Y en esta fiesta se lee este pasaje bíblico que yo tardé mucho tiempo en entenderlo. La verdad es que lo había leído hace años y nunca lo había comprendido. Lo voy a leer, Levítico 16, versículos 7 al 10. Dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 8. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, o sea, matar a ese macho cabrío. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. La Biblia habla en este versículo en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y vuelve a salir a la luz las riquezas de su gracia, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y yo durante muchos años yo preguntaba: ¿qué significa esto? O sea, ¿qué tiene que ver el sacrificio de un macho cabrío y luego liberar a un macho cabrío para que se vaya al desierto? Mis queridos hermanos, esto tiene que ver con lo que está diciendo Pablo en Efesios, que nos redimió con su sangre para perdón de pecados. Por un lado, el macho cabrío iba a ser sacrificado para expiación. Este es el derramamiento de sangre para redimir y comprar. Pero el otro macho cabrío tenía que ser suelto en el desierto para que se extravíe y no se sepa más de él. Es exactamente el perdón de nuestros pecados. Una de las grandes bendiciones que nosotros disfrutamos, amados hermanos, que por más pecados odiosos, escandalosos, horribles que usted y yo hemos cometido, toda la bendición total es que Él nos perdona todo pecado. De tal manera que su sangre nos limpia de todo pecado. Y además, la bendición total es que Él se olvida, Dios, de todos nuestros pecados. El diablo a veces nos hace recordar. Así como el macho cabrío se extravía y no se sabe más de él, así dice la Biblia que nos perdona, un perdón total. Y eso es una grandísima bendición. No hay nada mejor que irse a dormir, como el salmista decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mis amados hermanos, David, después que cometió un pecado terrible de adulterio y homicidio, él mismo, porque ese debía ir después, pero está en el Salmo 32:1, él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quizá en la mente de David está estos 2 machos cabríos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Se olvida Dios para siempre jamás, y cubierto su pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el perdón de Dios hace que nunca más el Padre nos reproche, nos juzgue por algún pecado. Eso no nos da licencia a pecar lo que querramos. Si somos verdaderos hijos de Dios, ya no los disfrutamos jamás. Ya no es lo mismo jamás.
Y hermanos, los creyentes, la iglesia tiene a la luz de la palabra la redención por su sangre. El Salmo 103 me encanta. Dice la Biblia, el Salmo 103, versículo 12: cuánto está lejos el oriente del occidente. ¿Cuánta distancia hay entre el oriente y el occidente, mis hermanos, amados hermanos? O el oriente y el poniente, ¿cuánta distancia creen que hay? Matemáticos, es infinita. Oriente a poniente, es infinito. Dice la palabra del Señor: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así ustedes ven qué tan distante es el oriente del occidente. Así es cuando Dios nos ha perdonado. ¿No es maravilloso eso, iglesia? ¿No es maravilloso saber que Dios ha puesto en distancia todo pecado mío y el suyo? Así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. De tal manera que pecados que son del conocimiento de muchos, pecados cometidos en privado, pecados aceptados por otros y pecados escandalosos, pecados olvidados y pecados que quisiéramos olvidar, el Señor los ha alejado totalmente. Es perdón total. ¿No es maravilloso? Eso disfruta la iglesia, toda bendición espiritual. Pecados cometidos delante de Dios, pecados que han ofendido a Dios, pecados que hemos cometido con nuestro prójimo, pecados que hemos cometido contra nosotros mismos. Isaías 44, 22 dice, otro maravilloso texto: yo deshice como una nube tus rebeliones. Yo las deshice como una nube y como niebla tus pecados. ¿No es algo maravilloso salir de este lugar sabiendo que una de las grandes bendiciones es que nos redimió con su sangre? Y no se acuerda jamás. Como cuando el Titanic se hundió. Y sí, con la nueva tecnología lo han encontrado. Pero hasta donde sé, no pueden sacarlo. Hermanos, eso es más que el Titanic. Cuando Dios echa nuestros pecados en lo profundo del mar, ¿sabe para qué es? Para que nunca más en su gracia, nunca más nos va a condenar, nunca más nos va a reprochar, siempre y cuando nos hayamos arrepentido de verdad. Pero los santos, la iglesia, es una iglesia redimida, comprada con su propia sangre. Mis amados hermanos, esto implica que es imposible estar al margen, porque además dice la Biblia, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Acaso no hubo riqueza de su gracia cuando Adán y Eva pecaron? ¿No hubo riqueza de su gracia en la vida de Abraham cuando mintió que su hermana era su esposa, una media verdad? ¿No hubo gracia abundante para cuando Abraham tuvo que ver con la esclava de su casa? ¿No hubo riqueza de su gracia? ¿No hubo riqueza de su gracia con Jacob? ¿No hubo riqueza de su gracia con los hermanos que vendieron a José? ¿No acaso José les perdonó? ¿No hubo riqueza de su gracia en medio de las plagas que cayeron en Egipto y los israelitas no les llegó? ¿No hubo riqueza de su gracia al liberar a los judíos de esclavitud? ¿No hubo riqueza de su gracia cuando se manifestaba el Señor con una columna de fuego y una nube, y una columna de fuego en la noche y una nube en el día? ¿No hubo riquezas de su gracia? Mis amados hermanos, creo que la iglesia más que nunca, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de prueba, para probar realmente el Señor quizás quiénes son verdaderos creyentes. Pero dígame una cosa, ¿no acaso hemos sido tremendamente bendecidos por el Señor? Es poca cosa el ser hecho santo, hecho fiel. Es poca cosa
el hecho de bendecirnos en Cristo con toda bendición espiritual. Es poca cosa habernos escogido, predestinado, aceptados en amor. Es poca cosa que nos haya redimido con su sangre. Es poca cosa para nosotros. Yo creo que no. Creo que la iglesia debe entusiasmarse, bíblicamente hablando, apasionarse, amar más a nuestro amado Salvador, quien dio su vida por la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén.